Dios la bendiga, hermanos. Vamos a leer el libro de Esther. Vamos a hablar un poquito de Esther. El capítulo 4. Esther capítulo 4. Voy a leer el último versículo, el versículo 16, luego entramos a lo demás para ahorrar tiempo. Dios lo bendiga. Vamos a leer. Dice el versículo 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, queremos darte gracias por permitirnos leer tu palabra y juntarnos, Señor, disponiendo en nuestro corazón este tiempo para ser ayudados en nuestro entendimiento, ser fortalecidos en nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque nuestra alma tiene hambre y sed de ti. Tú eres lo único que puede llenar, Señor, la necesidad de nuestra alma. Y nadie más, Señor, sabe que ti la necesidad que tenemos, Señor, en nuestros corazones. Y nadie más le interesa también, Señor, nuestro bienestar como a ti. Por lo tanto, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, por darnos este día. En el nombre de Jesucristo, vamos a aprovechar este tiempo alrededor de nuestros hermanos aquí presentes. Y a través también de la transmisión, gracias por la disponibilidad de cada creyente para participar de esta reunión y juntar su fe para que tú puedas bendecirnos de una manera especial a cada uno, Señor. Amén. Dios les bendiga a todos. Bien, estamos viendo en estos días la importancia de entender la forma en la que Dios obraría en el tiempo del fin, cómo Él se movería en un día donde habría tanta inestabilidad en ambos mundos, tanto en el mundo visible como en el mundo invisible. Y en ese tiempo Dios nos mostró en su Biblia el plan que Él haría, en el cual Él actuaría. Entonces hemos visto las dos fases siempre trazadas en la Biblia, como Dios iba a mover. Ahora, hemos venido viendo en el libro de Jueces todo esto, pero queremos mirar un poco aquí en este libro de Esther. Vamos a retroceder al capítulo 2 del libro de Esther. Hay dos fases en las que Esther tuvo que actuar y una la llevó a la otra. La correcta actitud en la primera fase lo llevó también a ser instruida y a ser enseñada para que tenga la correcta actitud también en esta fase final. Aquí en el Esther capítulo 2 nos damos cuenta que Esther es llamada junto con muchas demás doncellas y cada una de ellas tenía un tiempo de preparación para luego venir y presentarse al rey. El punto es que, dice aquí la Biblia,
en este libro de Esther. Vamos a leer el capítulo 2. Dice: pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que le den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Entonces, nos damos cuenta que aquí había un decreto en el versículo 12 dice: cuando llegaba el tiempo a cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceite de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Escucha esto: todo lo que ella pedía se le daba para venir con ello. Todo lo que ella pedía se le daba para venir con ello, desde la casa de la mujer hasta la casa del rey. Entonces, aquí hay dos pasos importantes que la Biblia profetiza que sucederían en el tiempo del fin. Entrarían Dios a obrar en este grupo que fue seleccionado, que fue escogido, pero bajo una ley, que había libertad total, libertad, ¿sí? Como hoy. Muchos podrían convertir esa libertad en libertinaje sin ser conscientes de que cada uno de sus hechos traía consecuencias. Porque a veces nosotros eso es lo que no entendemos, que cada cosa de lo que nosotros hacemos hay consecuencias. Cada acción nuestra tiene consecuencias, ¿sí? Obviamente a veces algunas se tardan un poco, pero las consecuencias llegan para cada uno de nosotros. Entonces, en este tiempo hay puntos claves que debemos captar aquí. El motivo por el cual Esther fue llamada era, sí, para entrar a tener la posibilidad de ir al reino, pero eso no bastaba en el deseo de ella, está bien, el interés de ir al reino, pero aquí en el versículo 4 dice: la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Entonces, aquel patrón, aquella realidad por la cual cualquiera de estas doncellas podían llegar al reino era bajo una sola regla: que el rey esté agradado. Ahora, pero para eso no se iba a forzar, no se iba a obligar a nadie, ¿sí? Sino que había una libertad total, a tal punto que dice el versículo del versículo 13. Entonces dice, la doncella venía así: todo lo que ella pedía se le daba. Todo lo que ella pedía se le daba. En ese tiempo, piénselo, ellos fueron llamados a un tiempo especial, fue llamado este grupo de doncellas. Entonces se les dio la noticia, ¿sí? Exactamente como ha pasado en el mundo visible, donde empezó a salir la noticia, sí, poco a poco, y se estableció a nivel mundial de que no hay esclavitud, no hay nada, y hay libertad religiosa, libertad de opinión, libertad de todo, y bueno, hasta que se esparció por todo el mundo esa forma de vivir. Pero eso nada más es paralelo a la realidad en las cosas de Dios. Entonces mucha gente en esa libertad, cada uno ha administrado su vida de la manera que le pareció, ¿no? Porque hay libertad, pues, ¿sí? Pero cada acción que el ser humano tiene ahí tiene consecuencias. Entonces, pero exactamente la misma regla Dios la estableció para su pueblo.
Se da cuenta, por 2000 años no hubo libertad religiosa. Pero justamente en este tiempo hay libertad religiosa. ¿Qué ha hecho el ser humano con su libertad? 2000 años se les perseguía, no había tiempo para hacer religiones. Cada uno nada más adoraba a Dios en sinceridad y pagaba con su vida en muchos casos. Pero en este tiempo hubo libertad religiosa. ¿Y qué ha hecho el ser humano con eso? Pues cada uno se ha ido en un mundo de dogmas, de doctrinas, de miles de religiones. ¿Sí? Entonces, sin entender que todo eso tiene consecuencias, cada uno de nosotros debemos entender que cada una de nuestras decisiones, de nuestras actitudes, tiene consecuencias. ¿Sí? No hay nada que nosotros sembremos que no vayamos a cosechar. Entonces, se necesita entendimiento para saber el resultado de lo que hacemos. Antes de hacerlo, debemos considerar eso, en cada una de las cosas grandes, pequeñas que hagamos. Entonces, aquí dice la Biblia que la posibilidad que tenía esta reina, esta joven, esta doncella Esther, es la misma posibilidad que Dios daría en el tiempo del fin a cada creyente. La misma posibilidad, bajo una regla, la misma que Jesús dijo en San Mateo, capítulo 7. Él dijo que no solo entraría el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, aquí era que ellas tenían la posibilidad, reunían muchos requisitos ya. Pero el requisito final era que el rey se agrade, que el rey esté contento al hablarlo, al conocerlo, al hablar, que el rey esté satisfecho, ¿sí? Pero se da cuenta, cuando llegaron al palacio del rey se les dio la noticia. Todas ustedes tal vez vienen, algunas de una familia pobre, tal vez de nada de educación, diferentes culturas, no todas venían del mismo lugar. Pero la noticia que se les dio ahora, todas las riquezas del rey está a su disposición. ¿Sí? Lo que ustedes quieran, tienen un año de preparación, dividido, ¿no? 6 meses para esto, 6 meses para lo otro. Al final de ese año, cada una se va a presentar al rey. Entonces, pero hay libertad de que ustedes, lo que ustedes quieran, lo que ustedes necesiten, solo díganlo y que se les va a dar, no se les va a negar nada. El punto era, que dice aquí, todo lo que ella pedía se le daba. Pero luego dice, para venir ataviada con ello. ¿Sí? ¿Qué deseas? Tal vez algunas decían, uy, quiero ese vestido de allá, quiero ese carro, quiero eso. Cada uno, porque el rey paga, ¿no? Ahora ya no había miedo de pedir, de mirar los costos. El rey pagaba, ¿sí? Cualquier costo que sea. Entonces ellas, algunas pudieron haber, pues, tenido tantos deseos de cosas que era la posibilidad de cumplir sus deseos, teniendo a disposición la economía del rey. El punto era que con ello, en lo que estaba su corazón, en lo que estaba su deseo, van a venir al pasado del año a presentarse al rey. ¿Sí? Simplemente es una profecía esto. ¿Sí? No solamente es un cuadro histórico, es una profecía de la escena final. Esta es la primera fase, por eso le digo, en la primera fase, ¿sí? Debe el creyente trabajar con un entendimiento clave, con un entendimiento determinado, que como Esther logró entender que lo que marcaba la diferencia, lo que iba a determinar su destino era que ella debería trabajar por la regla por la cual ella iba a tener éxito. Eso era si el rey se agrada. La misma clave tenía Josué y Caleb. Josué y Caleb dijeron, es difícil entrar a Canaán, hay muchos obstáculos, hay ciudades amuralladas, pero si Dios se agrada, ¿sí? Entonces en eso siempre estaba basado esa fase. Ahora, Esther, ¿cómo trabajó en esto? Dice la Biblia aquí en el versículo 15, cuando le llegó a Esther el tiempo, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, le llegó el tiempo de venir al rey. Ya pasó el año. Cada una venía, dice, y era rechazada. Cada una venía y era rechazada. Obviamente la pasaron bien, ¿no? Seguro la primera semana, mira el carro que siempre quería, mira la vestimenta que siempre quería. Uy, también quiero irme allá a tal lugar turístico. Bueno, tantas cosas, ¿no? Seguro la primera semana, la segunda semana, el primer mes, el segundo mes, el sexto mes, el séptimo mes, el noveno mes, 10º mes, 11º mes, 12º mes. El punto era que después de eso, al ser rechazadas, volvían a su misma y peor condición todavía.
Entonces las cosas que también están disponibles ante nosotros determinarán nuestro destino si no hacemos sabiamente las cosas que hoy día podemos nosotros tener, pues son cosas temporales, ¿sí? Pero Esther entendió eso. Entonces dice la Biblia que cuando le llegó el tiempo de venir al rey a ella, todas las demás pasaron su tiempo y fueron rechazadas. ¿Por qué? Porque solo buscaron agradarse a sí mismas, solo buscaron su propia complacencia, buscaron las cosas que les gustaba y ahora el rey puede pagar, ¿no? ¿Sí? Porque es lo mismo que hoy, ¿sí? Se da cuenta cuando la gente le dice estás desahuciado, ahí se va y busca a Dios. O cuando tiene problemas, ahí dice, bueno, ¿no? Recurre a Dios, ¿sí? Entonces muchas de estas muchachas querían ir a matrimonio con el rey, pero no porque lo amaban o querían agradarle, sino por lo que él tenía, ¿sí? Entonces es lo mismo, Dios está mostrando que en el tiempo del fin la gente se metería en ciertas cosas, ciertos problemas y le buscarían a él, ¿cierto? Como buscaron estas muchachas a Asuero, pero no por querer, ¿sí? Por interesarle el agrado del rey, sino porque simplemente por lo que el rey tiene. Entonces, cuando ella se presenta al rey, dice aquí, estamos en la mitad del verso 15, le llegó el tiempo de venir al rey. Escucha esto, dice, ninguna cosa procuró. Ella tomó esa decisión y trabajó bajo ese entendimiento. Ninguna cosa procuró para ella, sino que buscó, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y de esa manera, dice, ganaba Esther el favor de todos los que la veían. ¿Se da cuenta? Entonces el verso 17, y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Mire, ¿qué es lo que marcó la diferencia? La Biblia empieza a resaltar los datos importantes, claves, que Dios sabe que un día habrá un pueblo que leerá esas claves, ¿sí? Y entenderá el plan señalado por él, porque yo puedo hacer y vivir la vida que a mí me plazca, que yo desee, que yo lo vea correcta. Así también hicieron ellas. Pero una tomó una decisión. Sí, una tomó una decisión de que no hay buen futuro buscando solamente lo que a uno le agrada, buscando solamente lo que a uno le parece, sino que el futuro estaba trazado de bien para ella si buscaba, ¿sí? Simplemente agradar lo que al rey agradaba. Si ella buscaba cumplir, ¿sí? Y tener en ella aquello que investigó que al rey le agradaba. Por eso dice, ¿cómo descubrió ella? ¿Cómo descubrió sus secretos? Había alguien que le ayudó, Hegai en este caso, ¿sí? Como decía el profeta, y ya puedo ver a Esther, tal vez detrás de Hegai, háblame más del rey, cuéntame más, qué le gusta, y bueno, averiguando todo. Entonces ella dice, no procuró nada para ella, todo su trabajo, todo su esfuerzo estaba en investigar, ¿sí? Porque no conocía al rey, entonces empezó a investigar, ¿sí? Digo, tú vives ahí con el rey, tú eres uno que siempre está delante del rey, tú lo conoces, háblame de él, porque el rey había provisto a alguien que si querían saber cómo él era él, ahí tenían a alguien que les podía enseñar. Entonces Dios también ha provisto lo mismo. Si hay en la tierra alguien que quiera saber lo que a Dios agrada, tenemos la Biblia, ¿sí? Y tenemos el mensaje. Entonces, pero depende cómo decidamos gastar nuestra vida en la tierra. Entonces las demás la gastaron solamente buscando sus propios objetivos, sus propios sentir, sus propias metas. Pero Esther gastó su energía todo ese año, gastó su esfuerzo investigando por la vía de Hegai cómo era el rey, cuáles eran sus metas, cuál era su deseo de qué tipo de mujer él quería en su reino, qué tipo de reina él deseaba. Entonces ella investigó todo eso, ¿sí? Investigó qué tipo de hablar, qué tipo de pensar, qué tipo de actuar, porque ella podía hacer de alguna manera, ¿sí? Como dice el profeta, nosotros podemos tener ciertos hábitos que muchos de ellos no agrada a Dios, pero como hemos crecido en un ambiente donde esos hábitos se hicieron fuertes, hábitos que lo adquirimos de mamá, de papá, de familia, y como que a veces hasta lo ligamos un poco a los afectos, porque eso nos recuerda a la familia a veces o a la infancia.
No nos queremos deshacer de ciertas costumbres, de ciertos hábitos, de cierta manera de ser, porque no lo consideramos nada malo para nosotros. Pero el punto que Esther no buscó lo que a ella no le parecía malo, lo que a ella le parecía correcto. Dice la Biblia que Esther buscó aquello que agradaba al rey. Y cuando ella buscó, por eso les digo, lo que ella hizo tuvo consecuencia. Ella buscó, sembró, todo su trabajo era en sembrar, un esfuerzo, un sacrificio en conocer, en saber, en estudiar y en aprender todo ello y en actuar con respecto a aquello que al rey agradaba, pues cosechó eso. Ella tuvo, piénselo, de la nada, porque la Biblia dice que era una huérfana, no tenía papá, no tenía mamá, su tío lo crió. Sí, su vida muy dura, de la nada, ahora ella subió al trono. ¿Sí? ¿Pero por qué? Fue enseñada correctamente por su tío de cómo actuar sabiamente. Entonces ella aprovechó esa enseñanza que tenía, ese entendimiento que ella tenía, para tomar la decisión de en qué invertir su vida, mientras había esa libertad, mientras había esa disposición. Sí, cuando ella entendió, todo lo que se pida se le va a dar. Ya, dijo, quiero saber todos los gustos del rey. Otras dijeron, ¿qué quieres? Quiero un carro, quiero unos siervos, quiero esta cocina, quiero este departamento, quiero este yate, quiero esto. ¿Tú qué quieres? Saber los gustos del rey. Como se había dado la orden que todo lo que se pida se le dé, ella supo qué pedir. Salomón supo qué pedir. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque tenía entendimiento. En esta primera fase, esa es la clave. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues ella llegó al rey, llegó al trono, llegó al palacio, llegó a ser la reina. ¿Sí? Y una vez que ella llegó a ser la reina, la Biblia empieza a mostrarnos que después de eso ella llegó a una posición por esa actitud que tuvo. Pero después de eso hay un plan del enemigo contra el pueblo de ella. Qué tremendo cuadro. Porque es la profecía en el tiempo del fin. Por eso se abrieron los 7 sellos, para mostrarnos el mundo invisible. ¿Sí? Para mostrarnos el mundo invisible. Entonces, leemos el capítulo 3. Dice el capítulo 3, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán. En todo el reino mundial, este era el gobernante más importante después del rey. Dice, hijo de Amedata Agageo. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces aquí aparece en escena Mardoqueo, ¿sí? El que lo aconsejó y lo enseñó a Esther. Ahora, todos doblaban su rodilla ante este gran hombre, pero no Mardoqueo. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era judío. ¿Por qué no te arrodillas? Porque le dijo, yo tengo prohibido por Dios arrodillarme a nada antes que no sea Dios. Le dijeron, vamos a ver si puedes mantenerte firme, vamos a denunciarte ante el rey, a ver si te vas a quedar con tu Dios, a ver si tu Dios te va a ayudar, a ver si tu Dios te va a librar de la mano del rey. Y lo denunciaron. Y luego dice el verso 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba y se humillaba delante de él y se llenó de ira. ¿Sí? Ahora, históricamente, aquí en la tierra usted va a darse cuenta que hay un líder sobre todas las naciones, que ni siquiera literalmente parece que fuera el líder, ¿no? Pero todos tienen que ir a arrodillarse ante él, así como allá todos se arrodillaban, ¿sí? A Amán, aquí todos tienen, todo líder, todo gobernante tiene que ir a arrodillarse ante el Papa, ¿sí? Esa es ley, quiera o no quiera, sea católico o no sea católico, una vez que entras a la presidencia tienes que ir allá a arrodillarte. Sí, porque él es el líder de todas las naciones. Entonces,
incluyendo predicadores, y todos fueron allá. Históricamente solo hay uno que se ha ido y no se ha arrodillado. ¿Sí? Ese es el hermano Branham. Ahora, al Papa, y tal vez esos registros de que no se arrodilló el hermano Branham, tal vez, quién sabe, ni existen en el Vaticano. ¿Sí? Y tal vez ni al Papa le importe, pero al diablo sí. ¿Sí? Al diablo sí. Por eso, después de esa actitud de no arrodillarse este hombre, aparece el plan de muerte para el pueblo de Mardoqueo. ¿Sí? Por eso es que hay el plan de muerte, el caballo amarillo, en el cuarto sello, para el pueblo de este que no se arrodilló. ¿Sí? Entonces dice aquí, se llenó de ira, el verso 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Sí? Ahora se dijo, este no se arrodilla. Bueno, no solo quiero matarlo a él, quiero destruir a todo el pueblo de este Mardoqueo. Dice, bueno, vamos a leerlo un poquito para que usted vea el cuadro completo. Entonces dice el 7, en el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Hay un pueblo que de verdad no merecen vivir. Y le dice, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofrece sea para ti, y ese mismo el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciere. ¿Sabes qué le dice? Es un pueblo enemigo del reino, es un pueblo que realmente no le conviene al reino, estorba los planes del reino y bueno, hay que destruirlo. No le dijo que no, porque no se arrodillaba a él. Usó su poder, su astucia, su influencia para que el rey suelte el anillo y con ese anillo ahora sí podía hacer lo que quería. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia, el verso 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo mes, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, observe, se firmó estos decretos, destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial solo es un paralelo, ¿sí? Es una parte del cumplimiento de la profecía, ¿sí? Porque se llamó la solución final, todo judío en la tierra debería morir, ¿no? Y casi lo logran. Pero la realidad es en la esfera espiritual. Por eso dice, orden de destruir, de matar, de exterminar a todos los judíos, sea jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes 10º, que es el mes de Adar, y que se apoderase de todos sus bienes. La copia del escrito se dio por mandamiento en cada provincia y fue publicada en todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Entonces, después que este hombre no se postró delante de este personaje, ¿sí? Entonces, lo que sigue a eso era el plan de muerte. Sí, empezó a cabalgar las noticias de que va a ser exterminado este pueblo de Mardoqueo. Y eso sacudió a todo el reino, donde había judíos. Llegaba la noticia, hay que matar niños, mujeres, ancianos, jóvenes, no hay que dejar nada y apoderarse de todos sus bienes. Esa era la noticia que llegaba. ¿Sí? Si fuera hoy, pues sería por internet, por radio, Facebook, por toda noticia, WhatsApp, lo que usted quiera. Toda era la misma noticia, el plan de muerte. Empezó a cabalgar el plan de masacre, el plan de muerte
contra el pueblo de Mardoqueo. Ahora, Esther ya había pasado la primera fase, Esther ya estaba en el reino, Esther ya había pasado esa fase, ¿sí? Había trabajado correctamente en la primera fase. Así como Gedeón, cuando trabaja en la primera fase correctamente, la siguiente fase viene y empieza a mostrarlo al creyente. Mira, hay un problema con el pueblo, Gedeón le dijo. Gedeón, hay un problema con el pueblo. Viene Esther y dice, hay un problema con el pueblo. Es la segunda fase. ¿Sí? Entonces, dice aquí el capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio, ceniza, era cama de muchos. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que en terrible condición, en una situación terrible, se encontraba el pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Y dice la Biblia, en el versículo 4, cuando llegó Mardoqueo a la puerta del palacio, seguro que los amigos le dijeron, a ver, pues ahora, no que tú no te doblas tus rodillas, a ver lo que te va a pasar. Por el simple hecho de no doblarse las rodillas. Recuerde, el diablo es bien orgulloso. Por el tan solo hecho de que uno no se dobló las rodillas, mira, quiere desaparecer a toda la nación de Israel. Así es de orgulloso el diablo. Entonces, el Papa, como le digo, se olvidará. La Iglesia Católica ni se acuerda que el hermano Branham no se dobló sus rodillas el Papa y que suspendió esa conversación, canceló esa reunión. ¿Sí? Porque Billy Graham o Oral Roberts todo lo hicieron, ¿ve? Pero el diablo no se olvida. ¿Da cuenta? El diablo no se olvida de eso. Entonces, por eso, ¿qué hubo después de eso? ¿Qué hubo después de eso? Un plan de muerte. ¿Qué hay después de eso bajo el cuarto sello? La muerte cabalgando. ¿Es el cuarto sello? Sí, es el cuarto sello. Entonces, en esta fase es donde se requiere ser muy sinceros aquí, para darnos cuenta de ciertos detalles simples, pero poderosos. Miremos aquí. Cuando, dice el verso 4, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y lo dijeron, mira, tu tío allá, ¿sí? Está llorando, está en una situación terrible. ¿Qué hizo la reina Esther? Tuvo gran dolor, se puso triste y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Porque Mardoqueo sí sabía de qué vale que ahora me regales un buen vestido, de qué vale que me regales buena comida, de qué vale si la muerte está cabalgando, no solo por mí, por todo mi pueblo. ¿Sí? Pero Esther no entendía eso. Esther pensaba que nada más tiene un problema, de repente no tiene economía, de repente algo, ¿no? Quiso ayudarlo de esa manera. Dice entonces Esther llamó a Atac. Aquí aparecen las claves de esto. Aquí aparecen las claves de esto. Y es por causa de no tomar atención a lo que está escrito que realmente dejamos que pase el tiempo sin poder ser beneficiarios de las promesas de Dios. Pero mire bien cuando el entendimiento va a venir a Esther. Primero solo tiene Mardoqueo el entendimiento, Esther todavía no entiende. Pero cuando el entendimiento va a venir a Esther de las cosas que están pasando, dice, entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella. Este eunuco estaba al servicio de Esther y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Sí? Le dijeron, está con vestidos rotos, está todo de hambre y, bueno, dijo, hay que enviarle comida y vestidos. Cuando lo rechazó, te digo, ¿qué pasa? Entonces lo mandó a Atac, por favor habla con él y dime qué pasa. Dice el verso 6. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidos.
a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Observe, lo primero que nos damos cuenta que pasó aquí, Esther ni Mardoqueo sabían las cosas que continuaría esto. Lo único que se sabía de una manera general era que la muerte estaba cabalgando, era que había un decreto que deberían morir todos los judíos, ¿sí? Entonces Mardoqueo no sabía qué hacer. Mardoqueo lo que se le ocurrió es que Esther vaya y hable con el rey, ¿sí? Entonces, pero todos, ni Mardoqueo, ni Esther, ni Atac, sabían, ¿sí? Sabían la respuesta, sabían la salida, ¿sí? Ninguno sabía la salida. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar este cuadro y a entender que en esta fase decisiva que la Biblia muestra el cuadro, debe el ser humano entender que Dios hizo el cuadro mostrando que ni sea así sea Mardoqueo, así sea Atac, así sea Esther, no saben cuál es la salida, ¿sí? Por lo tanto, el consejo de Mardoqueo no los iba a librar. El consejo de Atac, el consejo de Esther, las palabras de Esther, ninguno los podía ayudar. Nada los podía ayudar. Entonces dice la Biblia que el verso 9. Entonces vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijesen a Mardoqueo, le dicen, esto es lo que pasa, dile a Esther que vaya a la presencia del rey. Esther escucha esta desgracia, tal vez se pone triste y luego le manda a decir a Mardoqueo. Recuerde cómo las cosas suceden, ¿sí? Atac no trae sus ideas, solamente hace pasar las cosas de Mardoqueo a Esther, de Esther a Mardoqueo. Qué simpleza aquí. Dios está mostrando que la gente que usará para hallar, ¿sí?, la salida final que realmente viene del rey, son gente que entiende que no es su yo, no es su parecer, no es su gusto, no es su idea, sino que simplemente la solución final lo tiene el rey. Entonces dice, vino Atac, contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que dijesen a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamado para ver al rey estos 30 días. Entonces Esther dice, qué bien, pero hay un detalle, hay un problema, ¿sí? No se puede entrar a la presencia del rey salvo que el rey lo llame. Y si yo entro sin que el rey me llame, hay una ley que declara que debe morir el que viola eso. Entonces no puedo ir contra mi vida. Entonces lo primero más bien que empieza a mostrar Esther, ¿sí?, empieza a mostrar que más importante para ella, Dios está mostrando el cuadro, ¿ve?, de dónde tenemos que salir, que más importante para ella es el peligro que ve para ella, lo considera más grande que el peligro que ve para su pueblo, para el pueblo. Las dificultades que ve para ella, la adversidad que ve para ella lo considera más importante, le da más prioridad que a la dificultad que Mardoqueo le está presentando que tiene el pueblo, que a la desgracia que él tiene el pueblo. Entonces rápidamente Esther mira y dice, yo tengo un problema, puede costarme la vida, pero es ella sola. Sí, pero aquí le costaría la vida, si ella no hace nada le costaría la vida al pueblo entero. Entonces Dios está mostrando, sí, cómo es que en esa fase final el creyente es llamado, es invitado por Dios a salir, a considerar no su problema, no su dificultad, no su adversidad, sino la adversidad del pueblo de Dios. El plan del enemigo contra el pueblo de Dios. Ahora, usted es invitado a eso, cada ser humano es invitado a eso, pero no será forzado a ello, no será obligado a ello, ¿sí? Solamente será invitado a esa propuesta. Porque recuerda, hay dos fases, muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Sí? Pero nos damos cuenta cómo es que Esther pasó las dos fases. Y luego dice el verso 12, le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther.
No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces Mardoqueo le dice, ¿sí? No pienses, ¿sí?, que este decreto y este plan te excluye a ti. ¿Sí? Que este plan contra el pueblo de Dios no es el plan contigo también. Este plan contra el pueblo de Dios también es un plan contra ti. Si tú no haces nada, hay algo poderoso de este hombre Mardoqueo que tiene en su entendimiento. Hay algo poderoso. Que cada vez que aparezca un plan del enemigo contra el pueblo de Dios, siempre Dios va a tener un medio por el cual ayudarlo. Entonces Mardoqueo le dice, mira, si tú has pasado esta fase, si tú has recibido el mensaje, si tú has sido enseñada, instruida para pasar esta primera fase, ¿sí? Que no lo pasaron muchas, pero tú lo has pasado, ¿sí? Entonces ahora tienes que considerar, más importante que tu problema, más importante que tu dificultad, la dificultad del pueblo. Porque ese plan contra el pueblo no es solo contra el pueblo de Dios. El plan del cabalgar de este caballo amarillo no solamente es contra el pueblo de Dios de una manera allá, es el plan contra ti también de una manera individual. ¿Sí? No pienses que vas a escapar. Entonces la única salida que tienes es que te queda hacer algo. Porque si tú no lo haces, estoy seguro, le dice Mardoqueo, que respiro y liberación, en otras palabras, de alguna otra parte Dios se proveerá de ayuda. ¿Cómo es que el Espíritu Santo registró estas cosas? Si yo me vuelvo indiferente, desinteresado, ¿sí?, al plan del enemigo y a la desgracia en la que el enemigo busca colocar al pueblo de Dios, esa desgracia de entendimiento, de doctrina, de todos modos va a haber ayuda de alguna parte. Pero definitivamente yo con eso, ¿qué le dice Mardoqueo? Si tú no haces nada por el pueblo de Dios, estás sentenciando tu vida. Porque alguien de todo modo lo va a hacer. Nos damos cuenta que la primera fase, mucha gente actuó mal, no es considerado en la segunda fase. Pero la gente que es considerado en la segunda fase, Dios desciende a proponerles la salida. Y la salida para ti es, mire el plan contra el pueblo de Dios y actúa. Si no lo hago, no tienes opción. Esta es la única opción, le dice. Observe lo que le dice aquí. Dice el verso 13. Le dice Mardoqueo que respondiese en Esther, no pienses, o sea, no se te ocurra pensar eso. No pienses que escaparás en la casa del rey más que en cualquier otro judío. No porque estás en la casa del rey, ¿sí?, no porque estás en la iglesia, no porque estás bien, ¿sí?, no porque pues no tienes problema, no tienes doctrina errada. No pienses que por eso vas a escapar, porque la hora final es que estés dispuesto a arriesgarlo todo por evitar la desgracia que el enemigo planea para el pueblo de Dios. ¿Sí? No pienses que porque estás en la casa del rey. O sea, no es cuán bien estamos, no es cuán correctos podemos estar, sí, hasta la primera fase. La fase final es que nos interese, sí, detener, sí, y hacer algo contra el plan que ya ha salido del enemigo, contra el plan que ya el enemigo ha trazado contra el pueblo de Dios. Porque le dice, porque si callas con respecto a esto, absolutamente en este tiempo, si callas, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Pero si tú callas, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Qué le está mostrando Mardoqueo? En esta fase, qué bueno que ya pasaste la primera fase. Pero aquí, si tú callas, pereces. Aquí, si a ti no te importa, ¿sí?, el plan del enemigo contra el pueblo de Dios, si a ti no te importa la cabalgata de este jinete en su caballo amarillo, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su plan del enemigo? Es que la palabra de Dios tenga poca influencia o nada. ¿Cómo lo va a lograr? Haciendo que más influencia para el creyente tenga el yo pienso, me parece, yo creo, dice mi iglesia, dice mi pastor, dice el mundo, dice el presidente, dice cualquiera. ¿Sí? Si tú callas, dice en esto, si no haces nada, tú perecerás. ¿Qué es lo que Mardoqueo le está mostrando y el Espíritu Santo registra aquí en la Biblia? Hay una sola salida en esta segunda fase. Dios desciende a mostrarle, ¿sí? El enemigo ha hecho un plan, pero yo voy a responder a ese plan.
Y si viene a visitarlo con el entendimiento a Esther, es porque Dios simplemente sabe que Esther puede hacerlo. Y Dios está dispuesto a ir con Esther en esa decisión de ayudar al pueblo de Dios. Dios desciende a Gedeón. Dios está dispuesto a ir con Gedeón en esa decisión de ayudar al pueblo de Dios. Pero cuando Esther rechaza eso, ¿cómo lo puede rechazar? Considerando sus intereses, su problema, su situación de más prioridad que el problema del pueblo de Dios. ¿Sí? De más prioridad que el problema del pueblo de Dios. Ahora, esto es tan importante que captemos aquí. Vamos a detenernos ahí, pero vamos a leer en el libro de Jueces. El capítulo 7. Dice aquí. Y en el capítulo 6 convoca a su ejército. ¿Sí? Dios lo ayuda en todo ello. Pero queremos llegar aquí para entender esta parte de Esther. Levantándose pues de mañana, Jueces, capítulo 7. Levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Observe aquí, Gedeón acepta el reto, se reúne con él la gente. Ahora Dios empieza a decirle, ¿sí?, el requisito para Dios operar con ellos en este plan, en esta fase, y libertar al pueblo. Dios está requiriendo algo, ¿sí? Dice, la gente es mucha, ¿sí? Pero ¿qué gente? Es mucha la gente que dice: no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Qué es lo que Dios no quiere en escena en esa hora? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios, ve usted, quiere fuera de escena de este ejército, de este grupo de creyentes? La confianza en sí mismos. La confianza en su propio yo, la confianza en sus propias ideas, en sus propios pensamientos. Entonces nos damos cuenta igual en el tiempo de Esther. Esther rápidamente sacó su conclusión, sacó su idea, sacó, ve usted, el valor de su propia vida más que el valor del pueblo de Dios. Entonces Dios también requiere lo mismo aquí en esta segunda fase, en los días de Gedeón. No quiero gente que confíe en sí mismos. No quiero gente que piense: si yo les doy la victoria van a decir: ah, sí, qué bueno soy, qué poderoso soy, que mira, que lo que hemos hecho y lo otro. En esta fase, ¿sí?, nos damos cuenta que Dios nos está mostrando aquí que no es difícil. No es difícil las cosas si nosotros lo miramos conforme al cuadro de la Biblia. ¿Por qué? Lo único que Dios requiere en esta hora, que el creyente se atreva a creer por la palabra de Dios y por el mensaje, ¿sí?, que en la obra final en la que Dios quiere obrar, simplemente Él quiere cero protagonismo del hombre. No quiere el protagonismo humano. No quiere al hombre en el cuadro, no quiere la idea del hombre, no quiere el pensamiento del hombre. Piénselo. O sea, y eso, cuando los creyentes toman esa decisión de creer la palabra de esa manera para entrar en esta fase, ¿sí?, lo que Dios requiere, el requisito que Dios pone, le dice, mucha gente, ellos se van a alabar, le dice, y usted va a darse cuenta que de aquí se van 22,000, de ahí se van unos 9,700 más.
hasta que solamente se quedan 300 de los 32,000 que hay aquí. ¿Por qué? Solo Dios sabe, ¿sí? Los que realmente creían. Y Dios está mostrando que mientras no salgan aquellos que tienen confianza en sí mismos, Dios no va a darles la victoria. Dios no va a darles el éxito. Por eso que Esther es aconsejada, no valores tu vida, no valores tu yo, no valores tu idea. No te pregunté por tus problemas, no te pregunté por tu idea, yo te mostré el problema del pueblo. No te pedí tus problemas, yo no te pedí que me hables de tus problemas. Yo te presenté el problema del pueblo y Esther salió hablándole su problemita. ¿Se das cuenta? Dios está mostrando la tendencia del humano que le evitaría ser parte del ejército de Dios. Dios le dice a Gedeón, son mucha gente, ellos dirían, mi mano me ha salvado, y dices, ¿qué? Yo no puedo obrar con ellos. En esta hora que hay un plan del enemigo que ha salido cabalgando en su caballo amarillo, ¿sí? ¿Usted qué cree que va a ayudar al pueblo de Dios? ¿Usted cree que va a ayudar su consejo? ¿Usted cree que va a ayudar su idea? ¿Usted cree que hay predicador que pueda ayudar al pueblo de Dios en esta hora? ¿Hay la idea de algún predicador, el consejo de algún predicador? ¿Sabía Mardoqueo lo que debería suceder? ¿Sabía Tag? ¿Sabía Esther? Nadie sabía el plan. El ejército de Gedeón podía vencer a los 120,000 madianitas? No podían. En esa hora el entendimiento debe ser sencillo y simple. Que en esta hora no nos conviene basar nuestra confianza, ni yo en usted, ni usted en mí, ni en ninguna iglesia, ni en ningún hombre. Porque Dios se aparta. Mientras yo encuentre a alguien que piense que su mano lo ha salvado, yo no obro, dijo. Apártame a todos. Y Dios pidió que lo aparten. Usted va a ver al final del cuadro solo quedaron 300 de los 32,000. ¿Sí? Pero 300 dispuestos a saber, solo hay un protagonista, Jesucristo. Por eso le digo, las cosas son muy simples, muy sencillas. Por eso en esta hora, piénselo. ¿Sí? Yo centro mi atención, conforme a la Biblia, usted mira, y tengo que centrar mi atención. Yo quiero juntarme con esos 300. Yo quiero ser parte de eso. Para eso no tengo que estar pensando, ¿sí?, en mi interés, en mi necesidad, en mis objetivos. Tengo que ver, hay un problema que Dios me muestra, Dios me comparte, Dios viene a hacerme saber, hay un problema para mi pueblo. Mi pueblo tiene un problema y yo te visito a ti porque le has creído al profeta. Porque te quedas con el mensaje y tienes el mensaje, te visito para proponerte. Quiero liberar a mi pueblo. Pero para ello, no quiero nadie que piense que es humano. No quiero nadie que piense. Algunos no piensan ni siquiera que son parte. Algunos piensan que son la esencia de la cosa. Entonces, ¿qué sucede? En esa hora yo tengo que mirar por la Biblia y ver. Quiero compañerismo con gente, predicadores, lo que sea, que estén dispuestos a entender. El problema, ¿sí?, no es pequeño. Porque mire cuánto tipo de lluvia de religiones que ha matado la fe, ha matado la enseñanza correcta. Y la gente por millones lanzándose a un mundo de perdición sin saberlo. ¿Por qué? Porque el hombre se metió en el protagonismo. Del Papa en adelante, él es el mediador, y los sacerdotes, y luego el presbítero, y luego el pastor. Es la desgracia más grande que la Biblia dice que Dios exactamente requiere. El hombre ya no quiero en la escena. Miren la segunda fase. En la primera fase, Moisés. En la segunda fase, Josué, no señor, el arca. Los capitanes de Josué, no, todos enseñaron. Josué no dijo, síganme a mí, sigan el arca. Los capitanes no dijeron, síganme a mí, sigan el arca. ¿Qué es? Eso les hizo invencibles. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos hace derrotados? Que nosotros estamos esperando, ¿sí? Estamos esperando el consejo del hombre, estamos esperando la idea del hombre, estamos esperando la opinión del hombre. Y de esa manera, oye hermano, el pastor de verdad me ayudó, el pastor esto, el pastor aquello, ¿no? O el hermano de allá, el hermano de acá. Las cosas son sencillas en esta fase, son simples, cero protagonismo humano, Dios lo requiere, ¿sí? Porque Esther, piensa el obstáculo. Para que tú hagas algo, Esther, tienes que no pensar en tu idea, no pensar en tu dificultad. Piénselo. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nosotros lo que debe movernos a actuar es porque nosotros vemos un plan del enemigo. Un plan cabalgando en su caballo amarillo, la muerte cabalgando, lo mismo que vio Mardoqueo. ¿Sí?
Entonces Mardoqueo empezó a hacer correr la noticia. Tú puedes ayudar. Yo creo que para esto Dios te colocó en el trono de su palabra. Para eso te ha dado su palabra. Para eso te ha confiado su palabra. Y si no haces algo en esta hora, por eso dijo en aquel día, les diré, me viste hambriento, me viste sediento, me viste en la cárcel, me viste prisionero, no hiciste nada. Porque eso es lo que se le dice a Esther, lo mismo. Si tú no haces nada aquí, tú y tu casa están condenados. ¿Sí? Porque el plan no es del enemigo, no es pequeño, es un plan terrible, un plan grande. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que debe mover al creyente en esta hora? Observe, voy a leer aquí algo. Mensaje al Consolador. Párrafo 68. Dice así. Mensaje al Consolador, párrafo 68. Nosotros tenemos una encomienda sagrada, solemne. ¿Sí? Ustedes saben lo que encomienda significa. Y tenemos un patrimonio, una herencia que heredamos como hijos de fe. Es una encomienda sagrada, y esta encomienda sagrada y nuestra herencia sagrada es la palabra de Dios que nos ha sido dada. La plenitud de la palabra de Dios. La palabra misma es la vitamina, la palabra misma es la palabra de Dios. Aquí es donde yo soy tan dogmático, dice el profeta. O aquí no me bromeo, en otras palabras, con esto. Aquí es donde yo soy tan dogmático como yo le llamaría, parándome en esta palabra. No importa lo que alguien más diga. Si no concuerda con la palabra, entonces yo no lo creo. ¿Sí? Si es una encomienda sagrada, Dios al darle su palabra, algo sagrado, ¿sabe por qué? Porque la única manera de ayudar al pueblo de Dios es ponerle la palabra de Dios en escena. La única manera de ayudar al pueblo de Dios es poner la palabra de Dios en escena. ¿Usted cree que hay otra cosa que ayudará a la gente? ¿Sí? Hermanos, esto es tan importante que nosotros asimilemos. La necesidad que el pueblo necesita en esta hora. La necesidad que el pueblo de Dios necesita en esta hora. ¿Sí? Mi amistad puede ser buena, pero no la va a ayudar en nada. La única cosa que el pueblo de Dios necesita es lo que Dios dice, nos ha dado una encomienda sagrada. Tome mi palabra. Y no importa lo que alguien más diga, tome mi palabra, guárdalo, porque ese es lo único. Hermano, pero yo digo lo que diga fulano. Por eso en esa hora dice, si usted ve que a alguien le va bien, usted dirá, solo la palabra Dios pudo ayudarlo. Por eso Dios dijo, no vaya a ser que alguien se alabe. Cuando digan, hermano, qué tremendo. Si yo solo te hablé lo que está escrito. No dije nada, no tuve que inventarme nada. Solo lo que está escrito ahí. Por eso el profeta dijo, en esto soy tan dogmático. ¿Por qué? Parándome en la palabra, porque no me importa lo que alguien más diga. Si no concuerda con la palabra, entonces yo no lo creo. ¿Y usted quiere creerlo? Está bien. Pero para mí es la palabra. Porque cielos y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Por lo tanto, se necesita esa palabra. Yo vivo por la palabra. Sí, está escrito que el hombre vivirá de cada palabra que procede, ¿no? Y esto es lo que es. Y nosotros como herencia, tenemos como herencia la palabra. Es nuestro privilegio. Es esta encomienda sagrada que Dios ha puesto en su iglesia. Dios le dio su palabra a su iglesia. Y esta herencia sagrada es un don de Dios. Por eso le dice Mardoqueo, para esto has llegado al trono. Para esta hora tú has llegado. No es nada casualidad, Dios te ha traído, para que la pases que bien, tengo la palabra y la paso bien. Hermano, tenemos la palabra, ahora sí vámonos de fiesta, vámonos de paseos, vámonos de esto. Qué bonito, ¿no? Está bien. El profeta dijo, usted quiere eso, está bien.
Pero sabe una cosa, yo cuido. Y debemos ser cuidadosos cada uno de nosotros. Yo jamás busco edificar la amistad con usted por las cualidades que uno pueda mostrar, porque podemos estudiar un poco de relaciones humanas, ¿sí? De cómo poder llevarnos mejor, de cómo mejor tratarnos mejor. Pero en este caso, ¿sí? Nuestra relación con Dios, nuestro compañerismo debe estar basado bajo esa encomienda sagrada. Por eso cuando nosotros nos juntamos solo es para eso, ¿sí? Y de hecho que nos ganamos problemas porque mucha gente, no basta la palabra de Dios, muchos esperan un trato extra, tal vez no, a ciertas amabilidades. Pero si cierta amabilidad vale más que la palabra de Dios, hemos perdido muchos amigos así, ¿sí? ¿Se da cuenta? Pero no me importa si es predicador, si es lo que sea, pero hermanos, es bajo esas reglas de la palabra de Dios que Dios nos encomendó, y no es broma, con eso no hay que bromearse, es una encomienda sagrada. Por eso Mardoqueo le dice, esto no es broma, Esther. Esto no es broma, Esther. Si tú aquí no actúas, tú pereces. Esta es tu oportunidad, este es algo sagrado, para esto has llegado, para esto Dios te ha traído. Para esto Dios te dio la enseñanza de cómo tener éxito, hasta aquí. Entonces lo mismo el profeta dice, esta es una encomienda sagrada que Dios ha puesto en su iglesia. Dios le dio su palabra a su iglesia. ¿Qué nos ha dado Dios? Su palabra. A eso que Dios me añada un compañerismo a alguien, piénselo. Tal vez es bueno contar nuestras historias, nuestros testimonios, pero eso no es lo que hará frente al enemigo. Es tan sagrado para Dios la situación, es tan sagrado para Dios el momento, el tiempo, que se requiere algo que solo Él puede hacer. Por eso dijo, yo no puedo salvar a la gente mientras piensen que ellos. Yo no creo, hermanos, que mi buen trato, que las cosas que uno pudiera hacer va a ayudar la fe de nadie. Yo creo con todo mi corazón que la única ayuda para el problema de la hora en la que el enemigo quiere acabar con ellos es lo que Dios ha encomendado, es lo que Dios ha provisto, ¿sí? Ahora, y es tan cuidadosos que debemos ser de no buscar que nuestra relación esté basada más en nuestros vínculos humanos, ¿sí? Tal vez en nuestra gracia, en nuestra forma tal vez egocéntrica o excéntrica de ser, ¿sí? Eso debe ser tan secundario y debe estar basado en esta encomienda sagrada, en este plan de Dios. Por eso le dice, Esther, pero dices, pero mira, yo puedo correr en riesgo mi vida y esto. No es mirar sus intereses en esa hora, ¿sí? No es mirar sus intereses. Por eso, hermanos, yo nunca he buscado pues la amistad de ninguno de los hermanos aparte de lo que sea la palabra de Dios. Simplemente hay una necesidad que creemos que el creyente tiene y es de la palabra de Dios, ¿sí? Y nada más queremos ayudar a poner la palabra de Dios en escena, pero nunca buscar que usted tenga algún compromiso, alguna responsabilidad con nosotros, ni nosotros tampoco con usted, ¿sí? De esa manera nuestra relación se mantiene nada más por la palabra de Dios, ¿sí? Parece sencillo, pero Dios dice, mientras ellos no entiendan que solo yo puedo darle la victoria y piensen que pueden ellos hacer algo, yo no voy a tratar con eso. Mientras nosotros no entendamos, hermanos, que es solo la palabra de Dios, que es algo que Dios encomendó para la liberación de la gente, y todavía queramos nuestro propio yo, nuestro pensamiento, hasta puede que la pasemos bien temporalmente. Pero qué tremenda declaración que Mardoqueo hizo a Esther. Por eso dice, Dios le dio esa encomienda sagrada a su iglesia. Dios le dio su palabra a su iglesia. Y esta herencia sagrada es nuestra. Es una herencia sagrada. Es lo único que va a permanecer, es lo único que realmente es legal. Y esta herencia sagrada es nuestra. Es un don de Dios, un regalo de Dios. No para comprometerse en esto, este es el secreto. No para comprometerse en esto. Y quitar lo otro, y aventar esto, y añadir lo otro, para satisfacer nuestro propio gusto. ¿Sí? Qué glorioso cuando los creyentes entiendan, ¿sí?, esta fase final. Entonces su compañerismo sí tendrá el motivo, el objetivo correcto. Ya nadie estará buscando, ve usted, conversar con alguien tratando de que le den la razón, tratando de que pues sea complacido en su propia forma de pensar. Yo me parece, yo creo, yo otro lo... No. ¿Sí? Recuerde eso, hermanos.
Esa es la forma en la que Dios va a obrar. Por eso, no para comprometerse en esto y quitar lo otro y aventar esto y añadir lo otro para satisfacer nuestro propio gusto. Pero eso es para predicar, para predicar la plenitud de la palabra, el evangelio completo. Ahora recuerde, esa decisión la tiene que tener usted. No va a ser forzado a ello. Dios viene y nos propone eso. ¿Usted lo decide? Sí. Bien, si usted no lo decidió, entonces cuando se encuentre con alguien que lo decidió va a haber un choque. ¿Sí? Porque el que no decide eso siempre va a estar de por medio lo que puso Esther primero. Es que mira, son 30 días que no, y a mí no me ha llamado y además hay una ley en contra, si sea la reina, puede que mi vida vaya en peligro, puede que yo esto. Olvídate, yo no te pedí que me cuentes tu problema, le dijo Mardoqueo. Yo te digo que hay un problema, y serio. Y si tú no consideras ese problema, ya, simplemente pereces. Así de grave era el cuadro que profetizaba la escena final. Nuestros ojos no perciben esa desgracia, nuestros oídos no lo perciben, nuestro sentir no lo percibe, pero hay un requisito: cero protagonismo humano Dios requiere. Un desinterés para actuar, un desinterés para obrar, ¿sí? Un desinterés completo para hacer las cosas en cuanto a uno mismo, pero un interés en cuanto a lo que Dios desea para su pueblo. Esther, mira, mi pueblo tiene problemas. Sí, hay un plan de muerte cabalgando. Gedeón, mi pueblo tiene problemas. Rahab, mi pueblo tiene problemas, le dijo. Señor, me puede costar la vida y si lo encuentran en mi casa, ¿y qué va a hacer? Y además hay tanta gente mirando y me van a denunciar. Ella tuvo muchas excusas. Pudo haber puesto toditas las excusas. Si fuera de noche y nadie lo viera. Y cierto que lo denunciaron. Porque fueron directos y le dijeron, aquí han entrado dos hombres, todos dicen. Con todo eso, ¿sí? Pero ¿qué vio Rahab? Mi pueblo tiene problemas. Si ella no hacía nada en esa situación, que parecía peligrosa para ella, no tenía posibilidad. ¿Sí? Si Esther no hacía, no tenía posibilidad. Si Gedeón no hacía, tampoco tenía posibilidad él. Porque de todos modos Dios hubiese buscado otro. Por eso Mardoqueo dijo, no va a abandonar Dios su pueblo. Respiro y liberación vendrá de otro lado. En otras palabras, si a nosotros nos hace difícil despojarnos de nuestro propio ego, de nuestros propios complejos, del propio yo, piénselo, cuando usted viene a mostrar lo que la palabra de Dios dice y nada más lo que la palabra de Dios dice, ¿quién le va a decir nada? ¿Quién le va a detener? Todo incrédulo nada más, pero todo verdadero creyente dirá amén a eso. ¿Sí? Pero cuando usted viene con su idea, con su pensamiento, con su gusto, su propia interpretación, su propio deseo, sus propios problemas, ¿no? Piénselo, en el lado natural hasta parece malo Mardoqueo. Oye, Mardoqueo, ¿cómo vas a hacer eso? Eso era lo que le convenía a ella. Si ella no hacía eso, perecía. Ella no sabe que está en peligro. Ella no sabe que también el plan es contra ella. Y muchos de nosotros pensamos que el plan es contra nosotros, porque tal vez la pasamos bien. Porque tal vez no tenemos necesidades naturales, extremas, o de salud. ¿Sí? Entonces no hay preocupación. Pero el plan es para toda la gente de Mardoqueo, que no se dobló sus rodillas ante aquel que tipificó, ve usted, al hombre ante el cual se doblan todas las rodillas hoy, todo gobernante. Era un plan para todo israelita. Entonces le dijo, ese plan también te incluye a ti. No porque estás en la casa del rey te vas a salvar. ¿Sí? Entonces eso es lo que cada predicador cayó en esa trampa. ¿Sí? Porque empieza la gente sincero. No es difícil Dios levantarlo a alguien. Empiezan todos humildes, sinceros. Pero cuando ya hay un poco de influencia, entonces como que a uno le gusta, ve usted, hallar gracia con la gente. Y es bueno eso. Seguro que hace sentir mal, hace sentir bien humanamente. Pero ayuda al problema de este cabalgar de la muerte. ¿Sí? Entonces sutilmente empieza terminándose y estableciéndose la confianza y el protagonismo humano, y de esa manera Dios se retira, porque Dios así de directo fue. Si todavía ellos van a pensar, y Dios sabía que van a pensar eso, ¿sí? Van a decir eso, no, mi mano, yo esto, yo lo otro, mi iglesia, mi pastor, ¿sí? O mi pensamiento, mi yo. Dijo, yo no voy a darles la victoria. Me rehúso a trabajar con gente así.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado en su manera de actuar. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, nos damos cuenta que así como allá había esa encomienda, era tan sagrado, ¿sí? Aquello que Dios les encomendaba parecía tan riesgoso, porque esto parece tan riesgoso. Un predicador que nada más quiera ser protagonista de la palabra de Dios y no buscar la amistad de la gente por el vínculo humano o la manera de ser solo por la palabra de Dios, es un poco riesgoso. En realidad es muy riesgoso humanamente hablando, ¿sí? Porque la gente está habituada desde pequeño a las caricias, ¿sí? A la palmadita, a la sobadita de espalda, al buen trato, ¿sí? Está habituado a eso. Entonces un predicador ve muy riesgoso eso, así veía Esther. Pero piénselo, usted se echará para atrás cuando hace las cosas pensando en su propia necesidad, pensando en su propio bienestar. Pero cuando es el beneficio de estar tanto mirando la Escritura, hasta que nos lave de ese interés propio. Y que no importa lo que perdamos, pero que no nos comprometamos, dice el profeta, con esa encomienda sagrada. Que no importa, usted las cosas que nos pudiera pasar, pero que no nos comprometamos con esa encomienda sagrada. No importa lo que al final parezcamos, pero salir de la tierra en paz, sabiendo que Dios nos dijo, no hemos hablado diferente, no hemos buscado ninguna amistad fuera de ese margen de la palabra de Dios. Por eso dice. Entonces, repito el párrafo 71. Es nuestro privilegio, es la encomienda sagrada que Dios ha puesto en su iglesia. Dios le dio su palabra a su iglesia y esta herencia sagrada es nuestra. Es un don de Dios, no para comprometerse en esto, en aquello o lo otro, y aventar esto y añadir lo otro para satisfacer nuestro propio gusto, pero para predicar la plenitud de la palabra, el evangelio completo. Escucha esto, nosotros estamos obligados como cristianos a tomarla y creerla. Esther dijo, no, pero Señor, y está en peligro mi vida, mejor cuando ya el rey me llama o las cosas mejoran y estoy invitada, ahí sí yo aprovecho cuando el rey me llama, ahí le digo, ¿lo tomas ahora o pereces? Y el profeta dijo, nosotros también estamos obligados como Esther. ¿Estamos obligada? Nosotros también estamos obligados a esa encomienda sagrada. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es completo, no es solo la primera fase, ¿sí? Es primera y segunda fase. ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta aquí, dice, nosotros estamos obligados como cristianos a tomarla y creerla. Cuando sabemos que si nuestros corazones no nos condenan, entonces sabemos que tenemos paz con Dios. ¿Cuál es la paz? Es que usted no se ha comprometido con la palabra de Dios. Muchas cosas pueden venirme a mi favor, pero al costo de la palabra de Dios, no. ¿Sí? El párrafo 74. Párrafo 74 dice aquí. Dios, ayúdame. Y Dios les ayude a ustedes como cristianos para que nunca comprometan una palabra de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso qué glorioso es determinar eso. Obviamente apreciamos, valoramos, ve usted, la amistad de cada hermano, pero recuerde la urgencia, recuerde la hora tan crítica que Dios nada más sabía. Esther estaba contenta y tal vez haciendo sus cosas hasta que le llegó la noticia. Lo mismo nosotros, hasta que nos va a llegar la verdad de la palabra de Dios, de lo que nos toca. Podemos seguir distraídos y desatentos a ello, o podemos tomar atención, pero será decisión personal. Será una decisión personal. Y Dios definitivamente va a ver la sinceridad y la decisión que lo hace, con la que lo hace cada persona. Por eso Dios ayúdame y Dios les ayuda a ustedes como cristianos para que nunca comprometan una palabra de la palabra de Dios. Esta encomienda sagrada fue dada a la iglesia y es una cosa gloriosa el tener este evangelio, el evangelio completo, para predicarlo en donde quiera sin comprometerse, predicarlo como está escrito, vívalo como está escrito. Qué encomienda tan sagrada. ¿Se da cuenta? Como está escrito, así de sencillo, así de simple. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando uno, si el interés, si la reunión, la predicación, el compañerismo, ya no es, ¿sí? Lograr que esta palabra de Dios sea tan en escena
trabajando cada creyente para que llegue al entendimiento, llegue al corazón de los creyentes, porque es lo único que les va a salvar de la muerte. Si eso no es la razón, pues, ¿de qué vale perder el tiempo, sí? Eso debe ser el principal objetivo. Por eso una encomienda sagrada, predicarlo sin comprometerse. Entonces, predicarlo como está escrito, vívalo como está escrito, sencillo, simple. ¡Qué encomienda tan sagrada! Y si esperamos que esta palabra venga a suceder, si esperamos que Dios guarde su palabra, tenemos que quedarnos con ella de la manera que Dios la escribió. Oh, hermano, Dios la escribió y la hizo clara. Yo puedo tomar la escritura y dar mi entendimiento, ¿sí? Pero hoy día es tan fácil, tan sencillo, porque Dios ya la hizo clara. Y eso es lo que la gente necesita, ¿sí? La gente necesita la palabra de Dios, como Dios la ha dado en este día. No necesita el consejo suyo, no necesita la idea suya. Y tampoco necesita saber, Esther, no necesito saber tu problema, ¿sí? No necesito saber tu dificultad. ¿Sí? Esther pensaba, piénselo, está usando el problema para no querer hacer, ¿sí?, lo que pensaba que le iba a ir mal. Ella pensaba que le iba a ir mal si hacía lo que le pedía Mardoqueo. Pero ella está pensando que está protegiéndose, no tomando la sugerencia y el consejo de Mardoqueo, ¿sí? No sabiendo que estaba a punto de destruirse al considerar su problema, al considerar su situación, al considerar su sentir, al considerar su propio yo. No sabía que por eso iba a dejar lo que le iba a salvar la vida. Porque si ella no tomaba eso, de todos modos iba a perecer. La misma regla para hoy. Está la propuesta delante de usted, delante de mí. A mí nadie va a venir a obligarme a otra cosa, ¿sí? Pero los días pasan y no regresan. Y solamente quiero aprender a trabajar en mi corazón y clamar como el profeta. Que nos ayude a lo que sea, pero no al costo de comprometernos fuera de su palabra, ¿sí? Rápidamente, párrafo 78. Nosotros perdimos nuestra herencia porque nos comprometimos. Cada vez que la gente se compromete, pierde su herencia. Y cuando nos comprometemos, entonces no podemos esperar que Dios cumpla su promesa a nosotros, porque hemos violado esta encomienda sagrada y hemos profanado la encomienda que Dios nos dio. ¿Ah? ¿Hemos profanado? Oh, hermano, cuando Dios le confió su palabra, no la mezcle. Usted, una vez que Dios, antes de que Dios le dé su palabra, usted podía hablar cualquier cosa. Piénselo. Hacer la cosa de cualquier manera. Pero una vez que Dios le confió su palabra, oh, qué bonito, ¿no? Pero también hay una gran responsabilidad detrás de todo eso. Y va a haber tanta propuesta del enemigo para comprometerse. Por eso es ahí donde vale mucho perder todo objetivo personal, ¿sí?, que no sea eso lo más importante para nosotros, y lograr que el objetivo de Dios sea el más importante. Ahí donde vale mucho eso. Por eso dice, ¿qué es? Uno profana la encomienda que Dios nos dio. Oh, qué terrible. ¿Quién puede ayudarnos cuando nosotros piensen? No es la relación, la que determina no es la relación de los unos con los otros, eso es consecuencia, ¿sí? Lo determinante es la relación que usted tenga con la palabra de Dios, para no añadirla, para no mezclarla, para no hibridarla, para no comprometerse contrario a ella. Es algo tan sagrado para Dios. Yo ahorita mismo, mi sentir no me dice eso. No siento nada de eso. Pero una cosa debo saber, Dios no bromea con sus verdades son sí, amén en Él. Entonces, cuando yo entiendo ese plan, simplemente es trabajar hasta lograr unificar mi deseo, mi actitud, mis metas con el plan de Dios. Entonces, pero nosotros hemos violado la encomienda sagrada y hemos profanado la encomienda que Dios nos dio. Guardemos esta encomienda, guárdelo sagrada, guárdela santa, guarde cada palabra de ella y no se comprometa con nada. Tome a Dios, a su palabra, créala,
actúe como ella, permanezca en ella, no se mueva de ella. Ahí está lo que le conviene. Pienso, el Esther rápidamente quiso poner una excusa para no entrar ahí. ¿Sí? Gedeón dijo, Señor, aquí ya tengo 32,000, bueno, con 32,000 puedo hacer algo. Dios le dijo, no. No. No quiero nadie que se alabe, que diga mi mano me ha salvado. No quiero el yo, no quiero el protagonismo humano. Qué terrible en el momento que usted se encuentre que el predicador diga, gloria a Dios, hermanos, mira cómo el Señor me ha ayudado a hacer esta gran iglesia, cómo el Señor me ha ayudado a pastorear, como el Señor, ya usted, yo de usted me levanto y me voy a pleno culto, ¿eh? Porque ya tengo la verdad de la Biblia. ¿Sí? Porque eso es, ¿qué es lo que nos está mostrando? Eso es profanar la encomienda sagrada que Dios nos dio. Y eso es tanto para predicador como para cada creyente. Porque en el momento sé que si alguien empieza a alabarse, ¿sí? que de repente soy el ángel o cualquier cosa, Dios se retira. Simplemente estoy caminando hacia mi derrota. ¿Sí? Recuerde eso. Por eso, como yo decía, yo no voy a estar detrás de usted. Oye, ven, hermano, para aconsejarte. Tú debes hacer así en tu casa, tú debes hacer en tu hogar, tú debes hacer esto. Eso, usted tal vez sabe más que yo. ¿Sí? Pero en algo que sí debemos ayudarnos es, hermano, sé muy valiente, no te comprometas con esto. No hables diferente a ellos, no pienses diferente, no actúes diferente. Es algo sagrado, sagrado. Dios lo dice. ¿Sí? Y le dio ese mensaje a alguien que sabía lo que eso es y que Dios lo vindicó. ¿Y cómo lo haremos si no lo conocemos, si no trabajamos con ello? ¿Sí? Recuerde eso. ¿Usted puede tener problemas? Sí, Señor. Yo también puedo tener problemas. Pero mi compañerismo yo no lo basaré, ¿sí?, en el buen trato suyo de usted hacia mí. Lo basaré si usted es celoso con la palabra de Dios. Así le diga, hermano, dame un poco de agua y me la aviente así, igual, eso no me hará problema conmigo. Si usted ama la palabra de Dios. ¿Sí? Porque Dios va a permitir eso. Oye, hermano, yo me importa la palabra, voy al compañerismo, mira, acá estoy yo con este hermano. ¿Sí? Sí, ¿por qué vas, hermano? Ni a mí llegas te ponen tu heladito, ni a mí llegas te ponen tus buenos regalitos. No, pues así sí. ¿Sí? Pero un día te van a ver, ¿quieres helado? Te la pueden aventar así, ¿no? Ya me retiro. ¿Por qué? Entonces su compañerismo fue nada más por el buen trato. Pero hermanos, nuestro compañerismo, nuestra adoración, nuestro servicio debe ser basado en esto sagrado. Esto es lo que debe ser la regla para aquello que hacemos, para aquello que nos movemos. Ahí es donde Dios va a honrarlo a usted. Usted, dijo el profeta, yo puedo descansar en paz, yo puedo vivir en paz. Y a mi conciencia no me acusará, porque después que usted me diga que de repente es tan perfecto o santo, no. Dios dijo, no quiero que nadie vaya a alabarse, porque no hay el hombre no puede hacer nada, el hombre no, piénselo, ni ángeles, ni querubines, nadie debe meterse en el cuadro de redención, nadie. Ahí solo uno, la palabra de Dios, solo uno, Jesucristo. Cuando usted tomó esa decisión, prepárese para la adversidad, pero para la victoria sobre eso. Porque habrá adversidad, tampoco vamos a engañarnos, pero habrá victoria. Pero fuera de eso, le dijo Esther, prepárate para tu destrucción. Había adversidad para tomar los 2 espías y esconderlo para Rahab, pero hubo victoria. ¿Sí? Había adversidad para pelear por David, porque todo el ejército de Saúl se venía contra usted si peleaba por David, pero hubo victoria. ¿Se da cuenta? Entonces lo mismo en esta hora. Se requiere mucha sinceridad. Sí, ahí está lo que nos conviene. Si yo considero mi problema o mi interés más grande, piénselo, como predicadores podemos considerar tal vez nuestro bienestar mucho más importante, ¿sí?, que la palabra de Dios. No nos conviene. No nos conviene. Entonces, no depende de lo que somos o la manera que podemos ser, ¿sí? Porque podemos saber mucho cómo tener mejor relaciones humanas entre los unos y los otros, y eso es bueno y funciona, pero para las cosas de esta tierra, y sí, para su trabajo, usted debe estudiar si quiere cómo tratar mejor con los demás, cómo tener mejores relaciones humanas con sus trabajadores o con sus empleadores, ¿sí? Pero en cuanto a la vida cristiana, solo hay una regla, y alrededor de eso lo que sea. Alrededor de eso, si quiere buenos helados, buena comida, lo que te quiera. Pero fuera de eso, no. ¿Sí?
Entonces dice aquí, permanezca con ella, no se mueva de ella. Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que Dios está buscando. Así de sencillo, Dios está buscando gente así, dice. Dios está buscando nada más gente así, gente simple, sencilla. ¿Sí? Que esto, que lo otro, que me dijeron, que lo dije, que esto ya no. ¿Sí? Por eso, hermanos, ¿qué es? Cuando más leo la palabra de Dios, empiezo a tomar cada día más decisiones. ¿Sí? Usted me empieza a contar que hermano, que me dijeron por allá, me dijeron por acá, y que esto, que lo otro. Yo ya no le voy a escuchar. Simplemente me levanto y me voy. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Sutilmente, si nosotros no vigilamos eso, ¿se da cuenta? Nos comprometemos con no tener la palabra de Dios en esa pureza. Por eso el profeta dice, eso es lo que Dios está buscando. Párrafo 79. Como dije en esta mañana, en nuestro mensaje esta mañana, hablando de nos incumbe a nosotros, nos conviene cumplir toda justicia. Depende de nosotros a quienes la palabra ha sido traída. ¿Sí? Yo quería llegar a eso. Entonces, ¿de quiénes depende, hermano? No es para los demás esa exigencia. Por eso no es Esther tipo de los creyentes, tipo de usted, tipo de la novia. Entonces depende de ti, Esther, para eso has llegado. ¿Sí? Depende de usted, depende de nosotros a quienes la palabra ha sido traída. A quienes la palabra les llegó. ¿Sí? Yo no le conocía. Usted no me conocía, no nos conocimos por la razón de la palabra de Dios, pero de una u otra manera la palabra de Dios nos llegó. Le hemos prestado atención. Puede que hemos caminado bien en esta primera fase, pero aquí viene esta fase final. ¿Sí? Tipificada en la Biblia y estamos viéndola en el mensaje. Depende de nosotros a quienes la palabra de Dios ha sido traída. Usted va a responder por ello. Quitémonos el dogma de que el predicador responde por mí. Ningún pastor va a representarlo allá. ¿Sí? Ningún pastor va a representarlo allá. Ni su mamá, ni su papá, nadie. La gente a veces se come el cuento, ¿no? Tu pastor te va a presentar allá, es un gran cuento. Porque Jesús dijo, cualquiera que diga, va a llegar individualmente y me dirá, Señor, hice esto, hice esto, hice esto. El juicio es individual, no hay mediadores. ¿Sí? Nadie va a representarlo allá, es individual. Por eso que en esta hora es decisiva. Tal vez en otros días anteriores, en otros mensajes, bueno, Lutero dice, Wesley dice, bueno, ¿sí? Pero ahora, Dios nos ha mostrado, ¿sí? La actitud y la forma en la que nosotros debemos mantener su palabra en nuestro corazón. Por eso depende de nosotros a quién la palabra ha sido traída. No mezclarla, no hibridarla, no decir diferente. Si usted ve algo en la Biblia, yo no lo hablo hasta que lo encuentro como el mensaje lo enfocó. ¿Sabe por qué? Si yo hablo la Biblia diferente y hablo algo de la Biblia, sin importarme qué dice el mensaje de esa escritura, sin darme cuenta, hermano, pero la soberbia me llevó a mí a creerme, ¿sí? Que yo puedo sobrepasar la posición del séptimo ángel. O esa asignación que Dios nada más designó, que por la vía del séptimo ángel Él va a revelar su palabra. Entonces hay que saber respetar las luces que Dios nos ha puesto. Entonces cuando veo algo en la Biblia y todavía no veo cómo Dios lo enfocó en el mensaje, me quedo tranquilo hasta que Dios me dé la luz verde. ¿Por qué? Es algo sagrado. Depende de aquellos a quienes la palabra de Dios ha sido traída. Depende de nosotros el que permanezcamos con esta palabra. Y a medida que nos quedemos con ella, vemos a Dios obrando entre nosotros. Piénselo. Sí, Él no dice quédate con tu iglesia, defiende tu iglesia. No. Así usted debe mantenerse. Por ejemplo, usted dice, yo voy acá, no es porque sea el lugar más cerca, ¿sí? Mientras la palabra de Dios esté en escena. El predicador debe ser igual, mientras la gente quiera ver la palabra de Dios, bien, pueden ser 5, 10, puede ser 3, 2, ¿sí? Cientos. Pero en el momento que la palabra de Dios ya no es el principal punto, no es el principal interés, ¿sí? Uno sabe que por más que puede uno estar predicando a 10,000, no es ganancia. No es mejor que predicar a 1 o 2 que estén dispuestos al plan de Dios. ¿Sí? Ese es el punto clave.
Y a veces uno piensa que cree hasta que no le dan la razón. ¿Sí? Entonces dice aquí, depende de nosotros que permanezcamos con la palabra, y a medida que nos quedamos con ella, vemos a Dios obrando entre nosotros. Así que nos conviene a nosotros el quedarnos con ella. Es una herencia que Dios nos ha dado. Vayamos por unos momentos y encontremos a estos hombres que guardaron esta sagrada encomienda de Dios, y esa fue la palabra, fue su palabra. Eso es lo que heredamos nosotros, la palabra. Esos hombres dice, que se quedaron con la palabra de Dios en el tiempo de fatiga, en el tiempo de perplejidad, en el tiempo de dolor, en el tiempo de peligro, ellos encontraron consuelo guardando esa palabra. La palabra es el consuelo de Dios cuando usted sabe, ya puede caminar aún en el valle de sombra de muerte y saber, usted puede caminar aún en ese valle de sombra de muerte y saber que Dios lo dijo. Eso queda establecido para usted, Dios lo dijo. ¿Sí? Porque lo demás, de repente una fiesta y uno se compromete, ¿sí? Como el mismo Pilato, pero eso termina. Y en la hora que nosotros atravesemos el momento difícil, su paz será en saber que simplemente se quedó en lo que Dios dijo, simple. Y en esa situación usted puede quedarse tal vez solo como Elías o como Micaías, ¿sí? O tal vez como Josué, Caleb, o como los hijos de los profetas por allá, todo en dificultades, pero su corazón estará en paz, ¿sí? Por eso dice, ¿sabe que yo lo digo y eso queda establecido para usted? Párrafo 82. Usted no puede decir, escuche esto, usted no puede decir. Por eso, como alguien dijo, que a veces algunas iglesias, ¿no? O algunas doctrinas, usted solo diga lo que su pastor dice, parece bonito, ¿no? Pero el profeta dice, usted no puede decir, bueno, el pastor lo dijo. Usted no puede decir eso, dice el profeta. ¿Sí? Usted no puede decir, bueno, el pastor lo dijo o la iglesia lo dijo. Por eso es que yo no tengo compañerismo con gente, no importa cuán predicadores sean, porque no vine por compañerismo con grande gente. Solo una cosa me impactó. Por eso es poderoso cuando uno lee de niño. Sí, cuando uno lee de niño la Biblia, eso queda tan impactado en su corazón que por más que más adelante le hable grandes personalidades, si me hablan de la Biblia, bien, pero y hablan diferente a ella, ya no, nada impacta su corazón más que lo que ya dijo la Biblia. ¿Sí? Por eso trabaje con su familia, trabaje con sus niños. Pero por más que traten de sembrarles, que mira que la revelación llega al pastor, que del pastor pasa a la gente y solo di lo que dice tu pastor. No hay Biblia para que diga eso. Por eso amo este mensaje. Porque vino el profeta y nos enseñó exacto conforme la Biblia. Sacó al hombre fuera del cuadro. Sacó al predicador fuera de la escena, fuera del protagonismo. En la fe no debe estar él, así dice el pastor, ni así dice la iglesia. Estoy mostrando en la Biblia el mensaje. Pero no será forzado usted a eso. Depende de usted. Depende de usted. ¿Sí? Usted no puede decir, bueno, el pastor lo dijo o la iglesia lo dijo. Usted dice, Dios lo dijo. Y ese es el consuelo que tenemos. En eso es en donde yo encuentro consuelo. En eso es donde usted encuentra su consuelo. Dios lo dijo. Aquel que cree, piénselo. ¿Sí? Por ello le digo a los hermanos, ve, algunos pudieran esperar, que el pastor me hable palabra de consuelo. No, hermano, no espere que el pastor le dé palabra de consuelo. El consuelo usted lo va a recibir desde la Biblia. Sí, desde el mensaje. ¿Sí? Cualquier predicador, cualquier don que Dios tenga, será para hacer ese trabajo, sacar al ser humano del politeísmo, de los dogmas romanos, de tener mediadores, de tener al hombre en la escena, de tener al hombre en el protagonismo. Ese es un trabajo al que gente como Esther se unirá. Trabajar, ¿sí? No considerando la forma normal de pensar, sino considerando la forma provista de Dios en la que debería pensar, en la que debería actuar. En eso es donde usted encuentra consuelo. Dios lo dijo, aquel que cree en mí, aunque se muerto, vivirá. Cualquiera que habite y crea en mí nunca morirá. ¿Qué promesa? ¿Qué promesa? ¿Sí? Entonces, bueno, estamos fuera de tiempo. Ese es el punto principal.
Recuerda eso. Lo demás puede sonar bonito. Se lo podemos hablar, oh hermano, grandes hombres, ministerio quinto. Qué tremendo, ¿no? Porque le envían a usted, oh hermano, ¿tú qué eres? ¿Apóstol, maestro? Apóstol, maestro, evangelista, ¿qué eres? El hombre es nada. Cristo es el apóstol, Cristo es el evangelista, Cristo. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos gente que lo único que nos alcanzó fue la gracia de Dios y nos ha confiado su palabra. Y esa palabra es una encomienda sagrada que Dios nos dio, dice, a todos a los que nos llegó su palabra, no solo al predicador. ¿Sí? Por eso yo nunca jamás trabajo para aferrarme, yo nunca estoy confiando hoy de aquí a 20 años cómo será mi tarea de predicador. No, yo digo, quién sabe la otra semana no esté, quién sabe, porque piénselo, usted puede ser fácil porque está estudiando el mensaje, pero si no estuviera estudiando el mensaje, esto le sonara tan opuesto que tal vez diría, ¿sabe qué? Ya no quiero que predique y tendría que simplemente comprometerme o dejar de predicar, pues, porque esto está metido adentro en la misma sangre de la gente. ¿Sí? ¿Dónde está una iglesia? ¿Dónde está el pastor? ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el...? Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Pero eso es justamente, ¿sí?, lo que Dios requiere. No quiero a alguien que piense que es humano. No quiero a alguien que piense que Él puede. No quiero a alguien que piense que Él hace las cosas. En esa hora yo quiero a alguien que sepa que solo yo puedo dar la victoria. Que solo yo puedo hacerlo. Que solo yo soy el único. Porque ese es Jesucristo. Nadie más. ¿Sí? Nadie más. No usted, no he predicado la palabra de Dios. A eso necesitamos apoyarnos. A eso necesitamos ayudarnos. Eso es la necesidad de la gente. Eso es lo que realmente va a ayudar sus almas. Todo lo demás va a perecer. Está pereciendo. ¿Sí? Dejará de ser. Porque la forma correcta en enfocar la vida cristiana ya lo mostró Dios en su Biblia y ya vino y nos lo habló en el mensaje. Les leía más cosas. ¿Sí? Y cuando uno opera de esa manera, pues Dios trabaja con nosotros para ayudarnos a corregir cada día nuestras cosas, pero en cuanto a comprometernos con su palabra, dijo el profeta, descansaré en paz, porque no he hablado, no nos hemos comprometido diferente, no queremos meter nadie más en el cuadro para ensuciar la gloria de la palabra de Dios. Solo hay uno que murió por usted, solo hay uno que pagó el precio, solo hay un redentor, solo hay un salvador, solo hay un protagonista. Y el creyente nunca tendrá, así dice mi pastor, jamás un verdadero creyente. Uno de Babilonia sí, un creyente tipificado en Esther no. ¿Sí? Porque recuerden, ni Mardoqueo sabía, ni Esther sabía, ni Atag sabía, la respuesta vino del rey, la salida. Entonces yo no sé, usted no sabe, ningún predicador sabe, aunque diga que se la sabe. Dios lo ha establecido de la manera correcta. ¿Sí? Bueno, ahí paramos. Dios lo bendiga a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ayudarnos a poder centrar nuestra atención en verdades de tu palabra, que son nuestra necesidad. Son, Señor, vitaminas para nuestra alma, para fortalecernos en verdades que nos convienen, Señor, que son nuestra necesidad, más allá de lo que nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, nuestro sentir, nuestro deseo nos pudiera decir. Es la verdad de tu palabra en la que necesitamos y te damos gracias que podamos participar en tiempos así, sacarle provecho y mirar estas verdades, Señor. Gracias por ello. Que podamos, Señor, seguir trabajando con ello hasta llevarlo a nuestro corazón y establecer una relación personal contigo. Y alrededor de ello tú nos darás la relación correcta, Señor, el compañerismo correcto, libre de la condición de que si nosotros nos gusta o nos parece, pero bajo la forma establecida por ti, bajo el camino establecido por ti, Señor, que aunque a Esther no le parecía que le convenía, pero realmente le convenía, Señor. Y a cada tipo fue así, en cada cuadro en la Biblia que mostraste fue así. Por lo tanto, gracias por este momento, suplicando que cada creyente te anhele a ti de una manera personal y pueda, Señor, acceder a su súplica
y tú puedas venir a sus vidas y alumbrar su entendimiento, iluminar sus almas, enfocarlos, Señor, como dice Salmos, en tus huellas, que esa palabra tuya sea la lámpara en su camino, Señor, en su camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo, nos encomendamos a todo ello, muy agradecidos por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga.